En este pequeño video vamos a hablar, aunque sea brevemente, sobre la genealogía espiritual de la humanidad. Como todo el mundo sabe, la genealogía se refiere a los antepasados que han dirigido y administrado la evolución de la humanidad. Para el efecto nos vamos a regir por un libro llamado Genealogía del Hombre, de la filósofa inglesa Anna Besant. Como hemos dicho varias veces, ella fue directora de la Sociedad Teosófica durante muchos años, escribió muchísimos libros y el principal de los cuales aclaran los libros producidos por la fundadora de la Sociedad Teosófica, que fue la también filósofa y experta en religiones comparadas, la señora Helena Blavatsky, que también escribió muchos libros, el más importante de los cuales es La Doctrina Secreta, donde ya da las claves para decodificar todos los libros sagrados de las religiones que están encriptados, que son simbólicos. Ella era una experta en símbolos y, como dije, ya dio las claves, sobre todo la cosmológica, la antropológica, la fisiológica, la mística, la numerológica, etcétera, etcétera. Pero como esos libros son de alta filosofía, es necesario comentarlos y explicarlos para que las personas que no están muy familiarizados con ese tipo de terminologías y temas puedan entenderlos con mayor facilidad. Así que, volviendo a nuestro objetivo, veamos lo que dice la señora Anna Besant en la primera conferencia del libro ya citado, Genealogía del Hombre, y dice: la genealogía espiritual. Queridos amigos, muchos de vosotros sabéis que durante los últimos 50 años la ciencia de los países occidentales ha tratado de hallar las huellas de lo que se llama la genealogía del hombre en Alemania y en Francia, en Inglaterra. Los hombres de ciencia han tratado de ordenar el número de hechos recogidos a fin de hallar un árbol genealógico y comprender el sistema por medio del cual el hombre ha evolucionado desde la niebla del fuego hasta el ser humano civilizado. La gran dificultad con que se ha tropezado para hallar las genealogías del hombre estriba en el hecho de que dichas genealogías solo se han buscado en su naturaleza física, en las huellas de su cuerpo. Los hombres de ciencia siguen paso a paso los caminos a lo largo del cual este maravilloso y complicado organismo ha sido construido célula tras célula en todos los reinos de la naturaleza, y esto lo ha hecho en una paciencia digna del mayor encomio y con bastante éxito, aunque su ignorancia de los ciclos sucesivos de progreso ha causado mucha confusión, muchos enlazamientos de tipos separados por incalculables eones de tiempo y mucho resolver de arriba abajo las series y sucesiones, así como el trasladar los descendientes en el lugar que antes ocupaban los antecesores y viceversa. Ahora bien, una vez habéis seguido punto por punto las huellas de la genealogía del cuerpo del hombre, esto no obstante, no os halláis en posición de su genealogía. El hombre no es el cuerpo no es más que el vestido que el hombre llega, y aquel jamás puede ser comprendido si su genealogía excluís al espíritu, que lo hace eterno, y a la inteligencia, que es un aspecto de ese espíritu, el cual se diferencia en este mundo de materia y se manifiesta como intelecto y como mente. De esta suerte, las genealogías científicas del hombre son todas prácticamente excluidas por la naturaleza parcial de la genealogía y por el hecho de que se examina exclusivamente la parte humana menos importante del hombre. En las enseñanzas teosóficas, las cuales nos han sido legadas por los grandes rishis del pasado y además apoyadas y comprobadas y perpetuadas en las escrituras de todas las grandes religiones del mundo, hallaréis una genealogía más verdadera que trata de cada una de las partes de la naturaleza del hombre. No es sólo de los Shastras hindús,
aunque son los más completos acerca de este punto, en donde podéis hallar huellas de esta revelación primitiva, en donde podéis ver algo referente al dilatado camino que el hombre ha recorrido en su viaje desde el mineral hasta Dios. Más mejor debiera decir desde Dios al mineral y luego desde el mineral a Dios, pues como en verdad se ha dicho, no solo en los escritos hindúes, sino también por nuestros hermanos del Islam, de Dios procedemos y a Dios volvemos. Así pues, con el objeto de que nos sea factible trazar con algún acierto la genealogía del hombre, creo que hablaremos acertadamente siguiendo los amplios derroteros delineados por la gran discípula de los rishis, o sea, Elena Petrovna Blavatsky, a quien saludo con toda la efusión de mi alma, agradecida por la luz y conocimiento que ella ha traído al mundo moderno. Desde el mismo principio de estas conferencias me complazco en reconocer mi deuda a su gran obra, que es la doctrina secreta de la Carta del Plan, y los innumerables detalles son tomados. Por mi parte he añadido algunos hechos, he llenado alguno que otro vacío y he puesto quizá un puente a algunas lagunas. Sin embargo, la mayor parte de los materiales son suyos, pues son extraídos del archivo de su vasto conocimiento, de su gran repertorio de verdades. Elena Petrovna Blavatsky nos enseña que al tratar de comprender al hombre y su genealogía debemos tener en cuenta tres grandes líneas de evolución. Primero, la evolución espiritual, que es de concho la más importante, porque el espíritu es el dueño de la materia, el que la guía, la idea y le da forma, y a menos de que la genealogía espiritual sea conocido, el hombre permanecerá siendo siempre un problema insoluble. Segundo, el polo opuesto de la naturaleza humana, esto es, en el polo físico, está la genealogía del cuerpo de hombre. La genealogía espiritual es el descenso gradual del espíritu a la materia. La genealogía física es el resultado de la ascensión del espíritu a través de la materia, a la cual moldea para dar lugar a la manifestación de sus propios e inherentes poderes. Y tercero, examinando estas dos grandes líneas, una de ellas descendiendo de arriba a abajo y otras ascendiendo después de abajo a arriba, llegamos a un punto en que una tercera línea de evolución en la genealogía del hombre se junta con ambas y las une para formar el ser humano. Esto constituye la evolución intelectual, esto es, la llegada del ego con el fin de tomar posesión de su tabernáculo físico, así como para unir un tabernáculo con el espíritu que lo ha cobijado y que por medio de su sutil influencia lo ha modelado y construido. Una vez hemos trazado la evolución espiritual, la física y la intelectual, entonces se presenta a nuestra vista una vasta perspectiva en la cual podemos ver la completa genealogía del hombre bosquejada en amplios y comprensibles perfiles, y así podemos principiar a comprender algo de la maravilla de esta naturaleza humana que es Dios en forma manifestada, divino en esencia y en poderes. Elena Blavatsky dice, entre comillas, para la formación de los tres vehículos periódicos existe en la naturaleza un triple esquema evolucionario, o mejor dicho, tres esquemas distintos de evolución, los cuales en nuestro sistema están inextricablemente entrelazados y entremezclados constantemente. Primero, el monádico, como su nombre lo indica, es el que se refiere al progreso y desarrollo en las fases de actividad todavía más elevadas de las almas, de las mónadas, en conjunción. Segundo, el intelectual, representado por los Manasa Dayanis, o sea, los devas solares, o también llamados Agnisvata Pitris, que son los dadores de la inteligencia y de la conciencia del hombre. Y tercero, el físico, representado por los chayas de los Pitris lunares, en torno de los cuales la naturaleza ha condensado el actual cuerpo humano y el cuerpo físico. Así que la unión de estas tres corrientes en el hombre es lo que lo hacen ser el complejo que es ahora. Ahora bien, esta es la gran tarea que debemos llevar a cabo en estas conferencias. A mis débiles manos, a mi imperfecta oratoria, han sido confiada esta labor demasiado importante en verdad para mí, que tan limitada soy en conocimientos y poderes para realizar tamaña empresa,
por lo tanto, para poder prometerme un éxito completo. Así pues, todo lo que puedo esperar de mi trabajo es presentar los resultados de un estudio dirigido por un conocimiento muy superior al mío, esperando con esto no imponeros autoritariamente un esquema que debéis aceptar, sino exponeros los datos que un estudiante puede proporcionar a sus compañeros de esto, los cuales os pueden ser de utilidad en vuestras investigaciones y serviros, si es que tengo la fortuna, a manera de norte y guía a través del intrincado laberinto de la naturaleza, de modo que puedan ayudaros en vuestros esfuerzos para franquearlo. Hoy nos ocuparemos de la primera de estas tres líneas de genealogía humana, la genealogía espiritual del hombre. A fin de comprenderla debemos principiar con delinear dos amplios bosquejos. Primero, el bosquejo de aquellas grandes jerarquías de inteligencias espirituales que en pasadas ocasiones, en pasados ciclos, en pasados universos, habiendo completado su evolución humana, se han elevado lo suficiente para llegar a ser cooperadores con los directores en la formación de un nuevo Brahmanda, de un nuevo ciclo evolutivo. Estas son las jerarquías que dirigen y moldean los arquitectos, constructores de sistemas solares. Entonces es indispensable tener alguna idea, por vaga, por imperfecta, por pobre que sea, de estas grandes jerarquías que pueblan nuestro sistema solar y a quienes somos deudores de nuestra evolución espiritual. Alguna idea expuesta con veneración y respeto, por imperfecta que sea, puesto que ellas son la vida del universo. Ellas son las directoras de la evolución espiritual, intelectual y física. El segundo bosquejo es el del campo de evolución, o sea, el lugar en donde la evolución se verifica. Ahora bien, en los antiguos anales ocultos, idénticos a este punto con las más antiguas enseñanzas indas, hallamos que nuestro sistema solar cuenta una existencia que se tiende más allá de lo que para los otros es un ilimitado pasado, pues según se dice, tiene al presente una edad mayor de 2.000 millones de años, un periodo tan enorme que al mentarlo no hago más que proferir palabras, las cuales no llevan idea alguna a la mente humana que no sea la de una antigüedad ilimitada. Retrocediendo hacia este periodo remoto, vemos empleando el magnífico símil de Manu a Isvara, apareciendo como una montaña de luz para iluminar las tinieblas. No existen palabras mejor apropiadas que ellas para dar una idea del amanecer de un nuevo universo. Las palabras son casi obstáculos en el camino de la comprensión de la vaga idea de la aparición de la luz en medio de las tinieblas insondables. Este es el símil que cogió el creador de la humanidad cuando quiso describir a los hombres el amanecer de un sistema solar. Luego se nos dice, y nosotros no podemos repetir respetuosamente lo que se nos dice, que Isvara se desarrolla en una triple manifestación, en tres formas, y de esa maravillosa luz vemos surgir en prodigiosos y magníficos contornos tres poderes y divinas formas. Estas formas son los poderes, los aspectos del creador, de Isvara, los cuales deben manifestarse en el futuro universo. Así pues, el creador es quien crea, quien conserva y quien destruye cuando se aproxima el fin del sistema. Al uno en tres formas, o al tres cuya esencia es una, podemos llamarlo como bien nos plazca. Nosotros percibimos confusamente en tres vehículos o upadis que aparece con el objeto de obrar, pero esto no divide la conciencia, que todo lo comprende y abarca, la cual anima las tres formas. A estas prodigiosas formas le damos el nombre de logos, empleando este término griego que significa la palabra, debido a que la idea de sonido expresa mejor los incalculables poderes de la deidad manifestada. Sonido que crea, sonido que conserva, sonido que destruye. Al presente, esta triplicidad aparece en todas las religiones, excepto acá y allá, en donde por causas accidentales o de poca monta no ha sido todavía clara y definitivamente aceptada. Retroceder a la lejana Caldea, estudiar en los exhumados restos de las abiertas tumbas del lado de Egipto los secretos de momias que os revelan en todas partes, del mismo modo que en los Shastras indos, los libros sagrados, ve surgir el 3 del 1, 1 en la divinidad de su naturaleza, 3 en sus poderes manifestados.
Posteriormente, en torno a esta brillante trimurti, vemos permaneciendo en la luz que procede de ella a los frutos de pasados universos, esto es, aquellos que han conseguido elevarse a esta maravillosa altura espiritual, y las próximas formas que confusamente vislumbramos en medio de esta luz son de aquellos que son llamados los 7. Las palabras descriptivas, los nombres dados a este número, los 7, difieren en las diversas religiones. El hindú habla de los 7 hijos de Aditi. El octavo fue Martanda, el sol, teniendo cada hijo o Aditya su particular casa, entre comillas, casa propia. Han sido llamados los 7 espíritus del sol, los 7 dioses del misterio, y fue su nombre en el antiguo Egipto. En la religión de Zoroastro, eran llamados los 7 Ameshaspens. Entre los judíos, ellos son los 7 sefirotes. Entre los cristianos y mahometanos, ellos son los 7 arcángeles. Los nombres no tienen importancia alguna. Lo importante es que todas las religiones los presentan como perteneciendo en torno a la Trinidad manifestada, siendo los virreyes, por decirlo así, del creador de Isbala en el vasto imperio del sistema solar, teniendo cada uno su propio reino y administrar cada uno su propio y particular departamento de poder. Los teosofistas les damos el nombre de logos planetarios, porque estos 7 espíritus del Sol han sido constantemente identificados con los 7 planetas sagrados, los cuales son sus cuerpos físicos. Así pues, estos planetas en su forma externa son globos aquí, algunos de los globos que forman nuestro sistema solar, pero su naturaleza espiritual son los poderosos hijos de Aditi, cada uno de los cuales posee su propia casa, esto es, su planeta particular, gobernando en su propio reino, un departamento definido del universo solar. En torno a estos 7 hijos de Aditi, en su más amplio círculo, existen además los grandes seres, o sea, las jerarquías creadoras, o los 12 órdenes creadoras del universo. Cada una de estas órdenes está precedida por uno de los 12 grandes dioses que se menciona en todas las historias antiguas, apareciendo grandes y magníficos desde la gran distancia en que ellos moran. Estos dioses están simbolizados en los familiares signos del zodíaco, pues el zodíaco no es una invención moderna, sino que fue legado a la cuarta raza por los grandes instructores de nuestros propios anales. Podéis leer los nombres de algunos de ellos, uno de los cuales, Asuramaya, es conocido como el primero de los grandes astrónomos. Él fue quien dio los zodíacos a Egipto y a la India. Estos círculos astronómicos son los símbolos, los cuadros sobre los cuales está escrito el plan del sistema solar. En las tradiciones del pasado hallamos el norte y guía para salir del laberinto, y comprendemos por qué se nos dice que un planeta, entre paréntesis, rige o es el señor de uno de los signos del zodíaco, puesto que los planetas es el espíritu planetario y su signo del zodíaco es una de las grandes jerarquías creadoras, cual contiene en sí misma a las restantes jerarquías como subyas, y estas bajo su gobierno y dirección construyen su reino y ayudan a evolucionar a las almas que en él se hallan. Si tenéis esto en cuenta, este cuadro, aunque sorprendente, no se os hará confuso, de difícil comprensión. Primero aparece la gran Trinidad. En torno a esa Trinidad, los 7 espíritus que son sus virreyes en su universo, y en torno a estos espíritus los 12 jerarquías creadoras, cuya misión es construir el universo. En la presente etapa de la evolución de estas 12 jerarquías creadoras, 5 de ellas han desaparecido del alcance de la vida o de la vista de aún los más grandes y más desarrollados instructores de nuestro mundo. 4 de ellas han alcanzado la liberación y una está tocando los umbrales de la misma. Así pues, por lo que a nuestra particular evolución se refiere, solo tenemos que ver al presente con 7 de ellas, las cuales afectan, por decirlo así, a nuestro fragmento deífico, la porción del Creador, la porción de Dios, la porción de Isbala. Dice el Jivatma, el ser viviente que pronto veremos, que en su naturaleza más espiritual elevada es una parte integrante de una de estas jerarquías.
Tratemos de obtener una vislumbre de las principales características de ellas, puesto que no es indispensable describirlas por muy imperfectamente que lo hagamos, a fin de que no aparezcan completamente confusas a nuestros ojos, cegados por la esplendorosa luz en la cual moran. Primero viene el orden, que únicamente se puede describir por medio de palabras relacionadas con el fuego. Se les llama hálitos ígneos informes. Son pues los señores del fuego, llamas divinas, fuegos divinos, leones de fuego, leones de vida, nombre tras nombre, epíteto tras epíteto, refiriéndose todos a los atributos del fuego, pues se ha escrito que ellos son la vida y el corazón del universo, el Atma, la voluntad cósmica, pues por medio y a través de ellos pasa el rayo divino de Paratma, que despierta alma, o sea, en el alma del hombre. Por debajo de ellos está la segunda gran jerarquía, doble en su naturaleza, o sea, los dobles unidades, entre comillas, fuego y éter. Son la razón manifestada, la sabiduría del sistema, lo que llamamos Buddhi cósmico, lo que despierta Buddhi en el alma del hombre. Por debajo de estos está la tercera, o sea, Mahat, o Manas cósmico, la mente cósmico, las tríadas, fuego, éter y agua. La actividad cósmica, que también vierte una parte de su esencia sobre el alma del hombre a medida que éste desciende. Estas son las órdenes creadoras sin forma, las cuales moran en una materia demasiado sutil para asumir una forma limitada, materia en la cual todas las formas, entre comillas, están entremezcladas y se compenetran mutuamente. Más abajo de estas órdenes están las órdenes creadoras rupa, o sea, que tienen forma, y la primera de ellas, la cuarta entre las jerarquías, es la nuestra, la jerarquía de las mónadas humanas, que sin embargo no han abandonado el seno de nuestro supremo Hacedor, en donde en realidad permanecemos constantemente inseparables de él, aunque a nosotros, supeditados como estamos por las férreas mallas de la materia, se nos figura que somos distintos y que estamos completamente separados. Nosotros podemos percibir confusamente que estas almas están allí, en la gloria de su origen, junto con una determinada individualidad espiritual, entre comillas, que según se ha escrito, se separa cada vez más y más en los planos inferiores. Después de que hayamos concluido el imperfecto bosquejo de las 7 grandes jerarquías, lo cual nos proporcionará una geada a vista de pájaro del conjunto de nuestro tema, volveremos a ocuparnos de estas almas. Los llamados jivas imperecederos son la cuarta de las 7 órdenes creadoras, no de las 12, con las cuales estamos relacionados. Luego siguen las 3 últimas órdenes, que contienen una gran parte de lo que ya ha evolucionado en nuestro esquema planetario en pasados alfas, de las cuales podemos saber algo, puesto que están relacionadas con nuestra especial evolución. La quinta jerarquía es llamada la de Makara y tiene por símbolo el pentágono. En este aparecen los aspectos duales espirituales y duales físicos de la naturaleza, los positivos y los negativos, en lucha entre sí. Estos últimos son los turbulentos, los rebeldes, de un gran número de mitos. Pronto tendremos bastantes datos acerca de estos rebeldes, los cuales son llamados los asuras, nacidos del primer cuerpo de Brahma, el cuerpo que, rechazado, se convirtió en tinieblas. Una gran muestra de seres de esta jerarquía proceden de un pasado universo y surgen en su completo desarrollo, por así decirlo, del logos planetario. Estos seres parece que también son llamados asuras y pertenecen a este universo por su evolución, pero nosotros estamos especialmente relacionados con los nacidos del cuerpo de tinieblas. ¿Cuáles son estos seres? Estos seres son de un gran poder, conocimiento espiritual, pero llevan profundamente oculto en sí mismo el germen, la esencia de Ahamkara, de aquello que yo creo que constituye la facultad que es necesaria para la evolución humana. Ellos son el fruto de la primera cadena planetaria, palabra esta que será más familiar y comprensible a medida que prosigamos en nuestro estudio. La sexta de estas jerarquías, grandes jerarquías, contiene algo que también podemos comprender. Contienen a los nacidos del cuerpo de Brahma, que es conocido
como el cuerpo de luz o del día. En esta hueste de devas se ve brillar con especial esplendor a un grupo de ellos, son los pitris de los devas, cuales son conocidos con el nombre Agnisvatas. Aquellos son los llamados sextuples dhyanis. Ellos son los que lo dan todo al hombre excepto el Atma y el cuerpo físico. Por tanto son llamados los dadores de los 5 principios medios humanos. Ellos dirigen a la mónada a fin de que sea posible obtener los átomos permanentes relacionados con estos principios, o el, entre comillas, quíntuple plasma. Ellos son el fruto de la segunda cadena planetaria. Esta jerarquía incluye además grandes huestes de devas, los más elevados espíritus de la naturaleza o elementales del reino medio. La séptima contiene aquellos a quienes conocemos bajo el nombre de pitris lunares, o los pitris varishad, nacidos del cuerpo de Brahma, llamado el crepúsculo, el sandhya. Estos pitris varishad están relacionados con la evolución física del hombre, del mismo modo que los pitris agnisvata lo están con la intelectual. Así es que a medida que prosigamos en nuestro estudio, trabaremos conocimiento con ambos. Además, aquellos que vemos agruparse a su alrededor, pertenecen a su jerarquía, son sus agentes en la obra que deben llevar a cabo vastas huestes de devas, los espíritus inferiores de la naturaleza o elementales del reino más inferior, los cuales están ocupados en la actual construcción del cuerpo del hombre. Y aquí se hallan también los espíritus de los átomos, entre comillas, o sea, las semillas de la evolución de periodos futuros, pero con ellos no tenemos nada que ver en este momento. Así, las 7 grandes jerarquías u órdenes creadoras se presentan ante nuestra vista en su esplendor, prontas para llevar a cabo la misión que les está encomendada. La misión de guiar a sus hermanos más jóvenes a lo largo del sendero de la evolución y la de dirigir el desarrollo de poderes espirituales en el universo material. Este es pues un resumen de las jerarquías creadoras que dirigen la evolución mental, espiritual y física del ser humano.